porque es tu conducta. ¿Por qué oramos en la madrugada? ¿Por qué es bueno orar en la madrugada? Pues porque le entregamos, esclavizamos a la carne, porque la carne quiere estar durmiendo, la carne quiere estar descansando, estar rica en la cama. Y anoche casi no hizo frío, entonces estuvo tranquilo, se sintió más agradable. Hoy nos viene otro frente frío, hoy va a bajar la temperatura bastante fuerte, pero tenga cuidado. En la noche amaneciendo, vamos a amanecer entre 0 y 1 grado centígrado aproximadamente el día de mañana, y durante la madrugada de hoy nuevamente vamos a tener condiciones de clima frío, pero vamos a llegar mañana, va a ser un día bastante frío, nomás vamos a llegar a 10 grados máximo, no va a haber más temperatura, va a estar bastante fresco para los niños que van a la escuela. Está bien, ¿verdad? Que vayan con fresco para que las ideas no se les crucen. Y tápese, cuídese, vienen más fríos todavía, esto no ha terminado, esto apenas empieza. Se tiene pensado por esta ocasión, en este año o en este tiempo, que en lugar de 63 frentes fríos que normalmente son, van a ser 78. Entonces todavía por ahí en el mes de abril iremos teniendo frentes fríos bastante fuertes. Así está nuestra situación, así nos hemos acabado nuestro país, más bien nuestro mundo. Pero bueno, es voluntad de Dios, es buena, agradable y es perfecta, y entonces lo que tenemos que hacer es agradecerle por todo eso, por esos fríos, por esos tiempos, por todo esto que está. Agradezca, sea agradecido, agradezca todo el tiempo. Primera Tesalonicenses, si hay 5:16, gracias César, y también ¿qué? Estar siempre gozosos. Muy bien, muy bien. Ok, hasta hace 8 días, el domingo pasado vimos que se amontonarán maestros contra sus propias concupiscencias, ¿verdad? Y es lo que veíamos, lo que está pasando. Y está pasando, lo estamos viendo. En las iglesias está sucediendo, en algunas, no en todas, afortunadamente. Y normalmente el hombre prefiere una doctrina que le permita cómodamente seguir viviendo en sus pecados, en sus errores, sin que nadie le incomode. Y el apóstol Pablo ya lo estaba viendo que esto iba a suceder. El humano es así. El humano es que siempre prefiere que le digan que todo está bien, que no pasa nada, que todos lo hacen, ¿verdad? Y que todo está bien. Y lo vemos en algunos lugares en donde se burlan de Dios, según que van a dejar de tomar, y ahí hacen una serie de rituales, y les dan una estampita y dejan de tomar, y para ellos eso es lo correcto. Y hay gente, como les platicaba yo hace varios domingos atrás, ponen sus santos, y ahora ya hay hasta el santo del narcotraficante, y hacen sus misas, y truenan miles de cohetes, y hacen fiesta, y lo único, ¿sabes qué es lo que están haciendo? O están creyendo que están haciendo, que están lavando sus pecados, están lavando sus faltas, a través de eso, y ya el dar dinero a una iglesia, el darle dinero a algunos pastores. De hecho hay pastores que se dice, a mí no me consta, ¿verdad?, pero se dice que lavan dinero del narcotráfico. Y pues hay lugares en donde hay mucha pobreza, por ejemplo en Guatemala, y la iglesia, hay una iglesia enorme, hay una iglesia ¿de dónde pudo haber salido eso? Si son millones de dólares, pues, se cree, ¿verdad?, que hay algo así. Entonces la gente, ¿qué es lo que hace? La gente trata de sentirse cómoda haciendo cosas que le dicen que está bien. Y por eso dice que esos maestros estarán en sus propias concupiscencias, porque a nadie nos gusta que nos digan nuestros errores, que nos incomoden, que nos digan que estás mal. Y por eso mucha gente no sigue a Cristo, por la disciplina que significa. Seguir a Cristo no nada más es venir a una iglesia un rato
y aplaudir y gritar y saltar otro rato más. Venir a la iglesia es tener una vida en Cristo y requiere de muchas cosas. Hoy en nuestros tiempos, Señor, amados, mucha gente se agolpan, van hacia los predicadores que les ofrecen todas las bendiciones de Dios sin necesidad de arrepentirse. Les prometen que si dan, les van a dar, les prometen salvación y vida eterna sin aceptar a Cristo, les prometen que van a tener una salvación dando dinero, ofrendando, vendiendo su casa y donándola, donando un terreno, en fin. ¿Y qué hace la gente? Lo hace. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad esa, ¿verdad? De tener una salvación light, de pasársela bien, sin no tener que arrepentirse, seguir con la vida de pecado. Y lo que hacen estos hombres es que le dan a la gente, o le dicen a la gente lo que quieren oír, que se sientan bien. No hay en sus corazones una verdadera y auténtica o auténtico deseo de santidad. Porque la santidad, hermano, es obedecer la palabra de Dios y llevarla a cabo. Y muchos rechazan esa palabra, esa disciplina, esa manera de vivir, esa manera de ser cristiano real. Mucha gente lo rechaza. ¿Por qué? Porque implica mucho sacrificio y porque implica muchas cosas que el hombre no está dispuesto a soltar. La mayoría de los hombres no estamos dispuestos a soltar el carácter, pasar los tiempos que llega uno a pasar en la carne y muchas cosas que te podría mencionar aquí. Y eso, de eso se toman esos falsos maestros. De eso se había dado cuenta Pablo, y conociendo a la gente como conoció Dios y conoce a la humanidad, pues es difícil que no sucediera, porque ya Dios sabía que iba a suceder. Y cada vez va a suceder más. Pablo lo sabe y se lo advierte a Timoteo. Y le dice, cuidado. Y esta mañana el Señor te lo dice también, y cuidado, porque llegará el momento en que se apartarán de la sana doctrina y volverán a las fábulas. Cuando una persona no quiere escuchar la verdadera verdad de la palabra, se abre a toda influencia y toma las cosas por lo que oye y no se pone a investigar ni le preocupa. Para él tiene precisamente ese pastor, le está diciendo la verdad, todo está bien, no pasa nada, y tan tranquilos y felices todos. Pero fíjate lo que dice la palabra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, más bien versículo del 8 al 12. Dice el 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron a la injusticia. Ahí Dios. Imagínate que el propio Señor le va a dar poder y autoridad a esas personas para que los que no creen se pierdan fácilmente. Hay una parte en la Biblia que dice que los entregó a sus propios pecados. Entonces, si tú no quieres caminar de la mano con Dios, pues estarás
de la mano con el diablo, seguramente. Vamos a Mateo 7, y te voy a leer del 26 al 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y cayeron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué quiere decir eso? Que el que no edifica la palabra, el que cree aquellos maestros de falsa doctrina, aquellos maestros o falsos maestros que dicen que todo está bien, que no hay problema, que finalmente Dios nos va a perdonar a todos y todos vamos a ser salvos, que no hay necesidad de un arrepentimiento, que el infierno sí existe, pero no es tan grave, que Dios nos va a tener solamente un rato allí y ya luego nos va a sacar, porque Él es bueno, porque Él nos ama, y que, en fin, y empieza a platicarnos muchas cosas. Y este hombre, esto que está diciendo Mateo, es que esos que creyeron eso van a tener un chasco, ¿verdad? Se van a llevar un chasco bastante fuerte en su vida, porque dice que cualquiera que no oye estas palabras, que me oye estas palabras y no las hace, es comparado con un hombre insensato que construye en la arena. Tú sabes lo que pasa si tú construyes en la arena. Supongo que en alguna ocasión alguien aquí ha construido algo o has visto, ¿no? Siempre hay unos cimientos, siempre se abre una zanja, se mete piedra fuerte, se hace una serie de preparativos para que la base sea firme y después sobre esa base firme se construye. Si tú no construyes sobre esa base firme, pues cualquier viento, cualquier problema va a tirar tu casa, se la va a llevar, ¿verdad? Entonces es exactamente lo mismo. Si nosotros construimos nuestra vida cristiana en mentiras, en verdades falsas, por decirlo de esa manera, ¿qué va a pasar? Que pues, al final del día caerá esa casa, es decir, moriremos, nos iremos al infierno, no tendremos vida eterna. ¿Por qué? Porque construimos nuestra cristiandad o nuestra base de cristianismo en una base no firme, en una palabra que da verdad sino la mentira. Pablo sabía que Timoteo se iba a enfrentar a todo esto y entonces le dice: tienes que cumplirlo con mucha actitud, tienes que ser sobrio. Dice: pero tú sé sobrio en todo. La palabra empleada sobrio expresa la idea de ser libre, no de no estar borracho. Tomamos nosotros esa palabra de sobriedad como el no tomar alcohol, por eso también es la idea de ser libre, de tener exactamente contemplado lo que significa la palabra y poder hablarla conforme a la verdad. Esas palabras lisonjeras que muchos maestros, muchos pseudoprofetas, pseudopastores hablan, son palabras embriagantes que hacen que la gente se sienta bien. Normalmente la gente embriagada se siente bien, tranquila, hay paz, hay relax, ¿verdad? Entonces por eso habla de esa sobriedad también Pablo, se lo habla a Timoteo. Pero sugiere que Timoteo debía de mantenerse despierto y vigilante para evitar caer bajo los efectos intoxicantes de nuevas ideas, de un nuevo evangelio, de una nueva palabra, de esos hombres que tienen deseos mórbidos de su propia vida, de estar bien, de vivir bien, de tener
dinero, de tener placeres, de vivir del Evangelio. La palabra lo dice que el obrero es digno de su salario, sí, pero no se refiere a que nosotros debemos de vivir ricos por el Evangelio. Pablo sabía lo que era vivir en opulencia y sabía lo que era vivir sin nada, ¿verdad? En carencia. Entonces, desgraciadamente, el hombre siempre desea lo material, siempre quiere tener dinero, siempre. Por eso peleamos, pero en una parte estaba yo viendo un video de un pastor que dice, si ese inicuo, si ese gentil que es futbolista tiene un carro de 3, 4 millones de dólares, y si ese otro gentil que es un artista tiene también millones de dólares, dice, yo que siempre he llevado almas a los pies de Cristo, porque no tengo nada, o sea, yo estoy exigiendo mis millones. Esto es una verdadera tontería. El futbolista trabaja para dinero. Ese es su trabajo. El que es un profesionista trabaja para tener dinero. ¿Está bien? Pues para eso trabaja, para tener dinero. ¿Y se puede hacer millonario? Claro que se puede hacer millonario de eso. ¿Está bien? Pero un hombre de Dios que predica la palabra no trabaja para tener dinero, trabaja para predicar la palabra, trabaja para glorificar a Dios con su vida y con lo que habla y con lo que hace. ¿Cuál es la comparativa? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero ¿qué hace la gente? Sí, amén, es cierto, se llevan esa idea y entonces dicen, claro, el pastor debe tener dinero, porque un gentil lo tiene, él no debe tener más. ¿Qué es lo que sucede? Pues, desgraciadamente, la gente que no lee, la gente que no estudia la palabra, la gente que es ignorante, va a caer fácilmente. Y todo lo que le digan se lo va a creer. ¿Qué dijo hace unos años el señor que gobernó México de la cuarta T? Él lo dijo claramente. La ignorancia es la base de Morena. Son los que votan por Morena. ¿Lo oíste? Sí. Así lo dijo. Los ignorantes son los que votan por Morena. Esa es la base. Si tienes contentos a los pobres. Si tienes contentos a los pobres, así es. Ya ganaste, dice. Así es. Así lo dijo. ¿Y qué pasa ahora en las escuelas? Hay maestras aquí. ¿Saben ustedes, maestras, que no pueden reprobar a los alumnos? Tienen prohibido reprobar a los alumnos. Es increíble que un niño de sexto de primaria no sepa leer. Me topé con un niño de sexto de primaria que no sabe leer. No sabe cuánto es 1 más 1. De verdad, 1 más 1. Ya deja 2 más 2, ya era cosa difícil. Ya era como en mis tiempos cálculo integral y diferencial. No puede ser. ¿Por qué está trayendo el gobierno la ignorancia al país? Pues para que tenga base firme y voten por él. Para que los niños reciban su dinero. Ya no quieren trabajar. Tú buscas gente para trabajar, ya no quieren trabajar. Porque sin hacer nada les pagan.
Y vas a decir, ¿esto qué tiene que ver? Mucho. Imagínate si alguien que sin hacer nada recibe dinero, que sin estudiar aprueba, que sin esforzarse tiene un título profesional, ¿va a creer en Dios? ¿O va a querer seguir a Dios? Obvio no. Está conmigo, iglesia. ¿Se está dando cuenta de la situación en la que está? No nada más nuestro país, el mundo actual. De verdad, yo no sé qué vida les va a tocar a mis niños. ¿Qué vida les va a tocar a tus bebés chiquitos aquí que están? Qué difícil va a ser. ¿Por qué? Porque el esforzarse ya no va a ser garantía, el esforzarse ya no va a dar más allá, sino va a ser tan plano nuestra educación que lo mismo va a dar tener un título en la mano que no tenerlo. Pero la inteligencia artificial va pegando durísimo, ¿va? Ahora ya hay iglesias en donde ya le ponen a su computadora en inteligencia artificial y le ponen música cristiana, alabanzas y oración, graban, ponen la música y ya, todo está listo. No tienen que mover ningún dedo, ni siquiera de escogerla, se dan el tiempo de buscarla o de orar para ver qué música poner, porque no creas que nada más aquí venimos y ponemos por poner. Le pedimos a Dios que nos guíe, que pongamos unas alabanzas que a Él le glorifiquen. Buscamos que no sean alabanzas pues que sean cristianas, que hablen bíblico, ¿no? Porque de eso se trata. No, ahora ya no vas así con la inteligencia artificial. Todo listo. No sé si has visto en Facebook últimamente que te ponen, ¿quieres ser un verdadero teólogo? ¿Quiere aprenderse la Biblia? ¿Quiere poder predicar como un verdadero teólogo? Inscríbase aquí. ¿Sabes qué es? Inteligencia artificial. Ahí está, que es la palabra de Dios. La están guardando, le están dando, le están quitando el poder que tiene y están burlándose de Dios. Por eso le dice a Timoteo, cuidado, sé sobrio. Llamado, ten cuidado tú también, sé sobrio, no te dejes llevar, porque la situación va a ser muy fuerte en tu vida. Segunda de Corintios, vamos a segunda. Vamos a ir al capítulo 11. Y te voy a leer del 16, perdón, del 23. Del 23 al 27. 11 del 23 al 27. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos maestros, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos,
en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo eso había sufrido Pablo por el Evangelio. ¿Qué has sufrido tú por el Evangelio? Que vienes cómodo, que estás cómodo, que tienes una casa, que tienes un lugar, tienes donde recostar tu cabeza, que todo está bien, tienes comida, tienes vestido, tienes todo. ¿Qué has sufrido por el Evangelio? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto cómodos, porque hemos estado en una comodidad que no nos corresponde. Si nosotros en verdad queremos ser cristianos, debemos de estar incómodos en donde estamos. No puedes estar tranquilo. Es que es importante, amado, que entendamos que vale la pena predicar fielmente la palabra, aunque esto me despierte la enemistad con el mundo, aunque esto me cause problemas, aunque esto me traiga situaciones de pobreza o situaciones difíciles. Vale la pena predicar la palabra, porque esa es la labor que tenemos que hacer. Es lo que le decía Pablo a Timoteo: hey, insta a tiempo y fuera de tiempo, predica, habla, no te quedes callado. Haz una obra evangelista, ¿verdad? Amado, hagamos una obra evangelista. Timoteo había acompañado a Pablo varias veces en ese tiempo, en la predicación del Evangelio, en el ministerio de la enseñanza. Veía a Pablo como él. Timoteo sabía perfectamente y exactamente lo que estaba diciendo Pablo, a lo que se refería con esta exhortación. Pablo, Timoteo, entendía, y nosotros, amados, debemos de entender también. Lee el libro de los Hechos. Estudia el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde está todo lo que hizo Pablo, donde está cómo inició esa iglesia primitiva, cómo vivían, qué sucedía, qué tenían que hacer, cómo se hermanaban entre ellos. Si había problemas, vendían sus cosas y el dinero se lo repartían. Se cuidaban unos a otros, oraban unos a otros, estaban juntos. Estuvieron unánimes en ese sentir, en ese mismo sentir, en ese tiempo cuando el Espíritu Santo cayó en ellos. Hechos 2. Entonces, amado, ¿qué tan lejos estamos ahora de lo que realmente debemos de estar o debemos de hacer como cristianos? Estamos muy lejos. Todos nosotros estamos lejos. Estamos en la comodidad de mantenernos light. Y no olvides que el Evangelio no es para cobardes. No lo olvides. No puedes mantenerte quieto. No podemos mantenernos quietos. Voy a Efesios 4:11. Ponme Efesios 4, gracias. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así es que no debemos nada más centrarnos exclusivamente en enseñar la palabra a los creyentes, sino tenemos que alcanzar a los incrédulos, amados. Ora por los incrédulos que conoces y por los que no conoces también. El reino de Dios lo tenemos que extender. Es nuestra obligación. Pero predicar la palabra, la
sana doctrina. Ahí dice, te voy a desglosar tantito ese versículo, dice que a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. Entonces me vas a decir, entonces si hay apóstoles, no. Los constituyó, no los va a constituir, los constituyó. Eso es tiempo pasado, los constituyó. Hubo apóstoles, sí, ¿cuántos? 12, nada más. Y Pablo. No hubo más, ni hay más apóstoles. Profetas, todos somos profetas, ¿tú sabes? ¿Por qué eres profeta? Porque predicas el Evangelio, y el Evangelio es la buena nueva, ¿verdad? ¿Y cuál es la buena nueva? Que Cristo murió en la cruz para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Es el Evangelio. Por eso somos profetas, porque hablamos la profecía del Evangelio. No porque vamos a inventar cosas futuras, porque ya todo está escrito. Porque los profetas, cuando hablaban en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando un profeta hablaba, era para traer al pueblo al orden, para traer al pueblo a la enseñanza, para que supiera el pueblo lo que pasó con este hombre. Ese me fue el nombre ahorita, el que predicó en Nínive. Ayúdenme. Eso, bien, qué bueno que leen la palabra. ¿Qué predicó Jonás? ¿Qué profetizó al pueblo? Se arrepintieron porque ¿qué? Porque iba a destruir. ¿Y qué pasó al final con Nínive? Se arrepintieron. Ok, entonces, ¿qué hace un profeta? ¿O qué hizo un profeta? En el Antiguo Testamento y antes del Nuevo Testamento era lo que Dios le decía. ¿Qué hace un profeta ahora actualmente? Predica el Evangelio. Punto. ¿Por qué? Porque todo está escrito. No hay profetas. Ahora, hablan evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Los que hablan del Evangelio. Nosotros que predicamos. Somos evangelistas. Porque nos mantenemos dentro del Evangelio. Y pastores y maestros, bueno, el pastor guía a la iglesia, a la grey. Y los maestros, ¿qué hacen? Enseñan. No confundas en que ahora, en estos días, hay apóstoles. Todos aquellos que se hacen llamar apóstoles son falsos apóstoles, son falsos maestros, son falsos profetas. Aquellos profetas que dicen que según que profetizan que va a pasar esto, que el gobierno no sé qué, que y tantas tonterías que hablan, esos son falsos. Esos son profetas, sí, pero falsos. Si un profeta en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, si no mal recuerdo, si un profeta hablaba y no se cumplía, no era palabra de Dios, y ese profeta había hablado mentira, había hablado algo que Dios no había hablado. La profecía que se hablaba en el Antiguo Testamento tenía que cumplirse, porque si no se cumplía era un falso profeta. Ahora no hay, amado, no te preocupes, tú eres profeta porque predicas el Evangelio, y el Evangelio dice que aquel que no se arrepienta, que aquel que no busque de Cristo, que aquel que no crea en Cristo se irá al infierno. Esa es una profecía que se va a cumplir. No necesitas que digas, ya me habló el Señor, me dijo anoche que esto iba a pasar. No, está escrito. Todo ya está escrito. ¿Sí? ¿Te entendió? Cumple, dice, cumple tu ministerio. Ministerio se refiere a la palabra
servicio. Pablo está exhortando a Timoteo a que acabe todo el servicio que le ha sido encomendado y dedicando sus mejores talentos, que no deje nada de eso. Amado, Timoteo toma o debe tomar el relevo que Pablo dejó. Tú y yo tenemos también que tomar ese relevo. Y voy a ir a 2 de Timoteo, te voy a leer del capítulo 4, el versículo del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La exhortación que le está haciendo Pablo era evidente. ¿Por qué? Porque él ya sabía que se iba. Decía, yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía que ya iba a morir. Estaba encarcelado cuando le estaba mandando eso a Timoteo. Él ya sabía que no había más que hacer. Él iba a ser muerto, sacrificado. Pablo estaba llegando al final de su ministerio. Pablo había llegado ya al final de su servicio. Había corrido, dice he acabado la buena carrera. Ojalá algún día tú y yo pudiéramos decir eso. He peleado una buena batalla y he corrido o he acabado la carrera. Y el tercer punto que dice, he guardado la fe. Y a pesar de todo lo que pasó, y te veía en Corintios lo que me pasó, lo latigaron, lo apedrearon, estuvo náufrago, vivió con hambre, desnudo, y conservó la fe. Ojalá, amado, un día tú y yo pudiéramos decir eso. Pablo ya sabía que tenía una sentencia de muerte y se lo dijo a Timoteo. Pablo abre en este versículo del 6 a 8, Pablo está abriendo su corazón a Timoteo y está revelando, y no nada más a Timoteo, nos está revelando a nosotros su corazón. Estamos viendo, estamos leyendo lo que él estaba sintiendo frente a su inminente muerte. Ya no había más. Pero su lenguaje prueba que no tenía ningún temor. En ningún momento él se está quejando en estos versículos. En ningún momento está diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué si yo he hecho esto, yo he hecho aquello? Yo te serví, yo que hubiera hecho tantas cosas que muchos de nosotros decimos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo he servido? ¿Por qué si yo he estado? ¿Por qué si yo he hablado? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué pasé por esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y yo te diría, ¿y por qué no? Amados, nosotros, al ser verdaderos cristianos, a eso estamos, a cumplir, a pelear la batalla de la fe. A no vivir una vida de comodidad y mucho menos una vida de cobardía. Y te seguiré repitiendo cuantas veces venga a mi mente el Evangelio, la vida cristiana no es de cobardes.
hombres de cobardes. Un cobarde no ajusta en el cristianismo, en el verdadero cristianismo. En el cristianismo laico, ahí ajustan todos. Pero el verdadero cristianismo no es para cobardes. ¿Qué le está diciendo Pablo? Ya, voy a ser sacrificado, ya se acabó. Ya el tiempo de mi partida está cercano. Pero he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Y al principio piensa uno, al empezar a leer esta parte, piensa uno, este Pablo ya está sintiendo muy. Pero ¿qué dice al final? Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. No lo estaba diciendo con ese afán de sentirse único, lo estaba diciendo con el afán de que nos importara a nosotros recibir esa corona de justicia. Pero para eso había que amar la segunda venida de Jesucristo. Y si tú amas la segunda venida de Jesucristo, entonces estarás preparado con aceite en tu lámpara, estarás listo para las bodas del Cordero, estarás siempre en vigilia, orando, estarás siempre peleando la batalla, estarás siempre buscando y pidiendo perdón, arrepintiéndote todos los días. Y seguirás corriendo la carrera, peleando la batalla y guardando la fe. Había llegado el momento de partir y eso le daba satisfacción a Pablo. Y usa varias metáforas para referirse al servicio a su muerte y la esperanza que tenía. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Qué pasaba en estos puntos? Primer punto, Timoteo tenía que tomar el relevo de Pablo. Tenía que ser diligente en predicar, diligente. Y no tomar en cuenta la apostasía venidera. Pablo se iba a quedar Timoteo sin Pablo, sin su maestro, sin su apoyo, sin su confidente. Pero tenía a Cristo. Y Pablo tenía que brindarle esta esperanza a Timoteo. Pablo le tenía que decir, he peleado la buena batalla, lo hice solo y tú lo tienes que hacer igual. Y amado, tú, aquí, de manera literalmente hablando, te lo digo, de manera personal, tú tienes que pelear la batalla. Tienes que terminar la carrera y tienes que guardar la fe. Es tu obligación. De manera personal y particular te lo digo. Porque yo podía hablar de manera plural, pero eso no puede ser de manera plural. Es tu decisión. Es tu decisión, no de los demás. No esperes que alguien te jale a hacer algo. No esperes que alguien invente alguna cosa para que tú te sientas con la libertad de ir a hablar el Evangelio. No esperes que algo especial suceda, que Dios te hable en sueños y te diga, tienes que ir a hablar con esto, tienes que ir a hacer esto, o tienes, no, amado, ya lo sabes, tienes que pelear la batalla. Nosotros no podemos esperar nada.
nuestro ejemplo. Y por eso fue el tiempo de hablarte de eso. Para que ese inicio de año lo tomes de una manera diferente. Ya basta, ya de verdad, ya basta de venir a calentar el desierto todos los domingos a un lugar. Ya basta de decirte que eres cristiano y no actúas como tal. Ya déjate de niñerías, ya déjate de un cristianismo light. Ya, pelea la batalla. El relevo ya está. Pablo se retira y habrá otros que se retiren. Y vendrá el más joven y tomará la antorcha y seguirá adelante. Necesitamos predicar el Evangelio a los jóvenes, hermano. Y si tú tienes hijos adolescentes, con mayor razón. Y si no los tienes a la mano, pues debes de orar por ellos, que Dios tenga misericordia. Porque la batalla también se pelea postrado. ¿Te has dejado que las cosas sucedan en tu vida? ¿Has dejado que todo pase? ¿Y te has conformado? ¿Ves a tu hijo perdiéndose? ¿Ves a tu familia perdiéndose? ¿Ves problemas en tu casa y te has relajado? ¿Te ha dado lo mismo? Y no te digo que volarles a golpes, porque no va a servir de nada. Lo que te digo es que te postes y te pongas a orar por ese hijo. Que Dios tenga misericordia y lo levante. Que levante a tus padres, que levante a tus maestros, que levante a tus amigos. Porque te has relajado. Pero no has hecho lo que te corresponde. Y toda la culpa se la echa. ¿Sabes que la juventud? Es que el carácter, es que no sé qué, y siempre hay un pretexto para evitarlo. Ya déjate de tonterías y de niñerías. Que las rodillas se te vuelvan planas orando por tus hijos, orando por tus padres, orando por tus amigos. Hay que pelear la batalla. Hay que acabar la carrera a nado. No podemos quedarnos a mitad del camino. Pablo representa su muerte o el sacrificio que va a pasar usando una metáfora de sacrificio. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Apuntaba sobre esa animación que había de hacerse en aquel animal sacrificado que habla en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo 15, del versículo del 1 al 10. No voy a ir ahí porque es muy extenso. Pero decía Pablo, ya estoy para ser sacrificado. No porque se sintiera a Jesús, sino porque había acabado la carrera. Él estaba contento con lo que le iba a pasar. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Y ahora él compara su muerte como ese derramamiento que completaba el sacrificio. Y luego continúa con esa metáfora en la partida, ¿no? Se refiere a su muerte como
Si vemos varios contextos, podríamos tomarlo como un ejemplo militar, por ejemplo, que se usa para levantar un campamento. También podría referirse a izar un ancla para que el barco parta. También podría usarse como cuando el labrador termina de barbechar el terreno y quita la yunta a los bueyes. Ya se terminó, ya puedo partir, ya completé la carrera. Amado, no te quedes a medias. No importa lo que esté ahorita pasando en tu vida, o en la vida de tus hijos, o en la vida de tus padres, o en la vida de quien sea. No te quedes a la mitad de la carrera, termínala. Pide por misericordia. Dios escuchará. Nos decía Jorge Michael, la oración no es para pedir. Y sí, no es para pedir más cosas materiales. Pero en la oración puedes pedir sabiduría, puedes pedir misericordia, puedes pedir amor, puedes pedir fortaleza, puedes pedir entendimiento, inteligencia, dominio propio, valor, temperamento. Pídelo. Porque todo eso necesitamos para terminar la carrera. Ya se acabó, ¿verdad? Se acababa la historia. Fíjate lo que dice Pedro. Vamos a la segunda de Pedro 1:14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Así como Pedro ya se había dado cuenta que tenía que abandonar el cuerpo, de esa manera él lo tomaba, esa metáfora él usaba, esa metáfora usa Pablo. Tiempo de mi partida. Que si se traduce en el griego, te decía yo, es varios contextos. Cuando se acababa la guerra, se acabó la Segunda Guerra Mundial, esa palabra fue usada porque el campamento militar era levantado del lugar. Había una partida, se parte, y es lo que Pablo está usando. Y habla aquí también de una batalla, he peleado una batalla, ¿verdad? Y también lo podemos ver de varios puntos de vista. En un luchador que tiene que dar todo para vencer. Y era una de las que utilizaba Pablo, porque le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Se lo dice ahí en Timoteo, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. El luchador tiene que esforzarse, tiene que agonizar, tiene que dar todo para vencer a su adversario. Amado, en la fe vamos a encontrarnos muchos problemas. Y si no estamos con la fuerza suficiente, y no estamos en oración, y no estamos con una relación con Dios, nuestra fe va a claudicar fácilmente. Yo no sé si a mí me toque, yo ya estoy viejo, pero hay muchos jóvenes aquí. Y no sé si les vaya a tocar el momento en que empiecen a perseguir todas las iglesias en todo el país.
porque ya se están persiguiendo iglesias en nuestro país, allá por el sur. Ya está. Yo no sé si a mí me toque, pero a lo mejor te toca a ti. Y te preguntaré, ¿qué vas a hacer? ¿Claudicar? ¿Hacer lo que te ordenen y no lo que te dice la palabra? ¿Qué vas a hacer? Tú ahorita me podrás decir, no, yo voy a defender. No sé. No sé cómo esté tu relación en ese tiempo con Dios, cómo esté tu fe con Dios. Pero lo que sí te puedo decir en este momento, con toda la certeza de que si en este momento fuéramos perseguidos, alguien viniera y nos picara ahí y nos dijera, niega tu fe, y pusieran enfrente de nosotros a alguno de nuestros hijos, o pusieran enfrente de nosotros a alguna persona que amamos, íbamos a claudicar. Nuestra fe no está tan fuerte para hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque no hemos peleado la batalla. Porque somos una iglesia laica. Si ni por nosotros oramos, si entre nosotros a veces ni nos hablamos en cosas tan insignificantes, no actuamos como cristianos, ¿tú crees que cosas realmente fuertes vamos a hacer? Obvio no. Amado, de verdad, yo te exhorto a que peleas esa buena batalla de la fe. Tenemos que soportar la violencia fanática. Hay mucho fanatismo allá afuera. Hay mucha gente hablando mentiras y tú lo sabes. Tienes amigos en otras iglesias que se congregan en otros lugares en donde están siendo engañados y no tienes el valor para decirle, estás siendo engañado, estás mal, eso no está bien. Tenemos familiares que asisten a otras iglesias, hermano. Y a veces nos platican lo que ven, lo que les dicen, y no tenemos el valor de decirle que están mal. Tenemos que evitar esas falsas doctrinas. No podemos dejar que estén engañando a la gente. Si tienes un cercano que se congrega en otro lugar y se congrega en esas iglesias donde le piden diezmo, en donde hablan lenguas, en donde hacen milagros, en donde hacen show, en donde todo ese tipo de cosas que no son bíblicas se ven, no te calles. Dile con la Biblia en la mano, muéstrale la Biblia. Que te dé un versículo en donde se hablan lenguas en el Nuevo Testamento. ¿Y cuáles lenguas? El taca-taca, tiki-tiki, que te enseñe un versículo en donde sale eso. O sea, yo no sé por qué no tienes la suficiente valor de hacerlo si en la Biblia no lo dice. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que hacer show? ¿En qué parte de la Biblia dice que los apóstoles hacían lo que ahora hacen los pastores? ¿En qué parte de la Biblia se pide diezmo? ¿En qué parte de la Biblia se habla de una confesión positiva que si tú lo dices y lo dices se va a hacer realidad? ¿En qué parte de la Biblia lo dice? En ninguna. Entonces, ¿por qué no tienes el valor de decirle a esa persona que está equivocada, hey, estás mal, a donde estás yendo te están engañando? Eso no lo dice la Biblia. Lee tu Biblia, estudia.
te vas a enfrentar a todo este tipo de cosas. Pelea la batalla. Amado, la vida en este mundo es una lucha constante. Hay que esforzarse para conseguir las cosas, las que valen la pena. Antes el estudiante tenía que esforzarse para obtener un diploma, un título. Hay estudiantes que tienen buenas calificaciones, sí, y sacan los 9 y 10. ¿Y cuál es su premio? ¿La van a la guerra? Llevan el estandarte de la bandera, ¿va? Y eso es un orgullo. A la bandera. Sí, y se la llevan. Es un orgullo, ¿va? Está bien, las mejores calificaciones. Pero ya por más que se esfuerce aquel y saque puros 10, el otro no se esfuerza y va a sacar puros 5. Y los dos van a pasar de año. Y hasta becas les dan. ¿Qué le tenemos que enseñar a nuestros hijos? Que no se sientan mal por eso. Que ellos sigan peleando la batalla, porque eso es lo que vale la pena. Porque nuestro país está lleno de mediocres. No seamos mediocres en el cristianismo, amados. Seamos los mejores. Peleemos la batalla. La carrera, bueno, viene la otra parte. ¿Qué les dijo a los ancianos de Éfeso Pablo? Lo podemos leer en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Corramos la carrera, puestos los ojos ¿en quién? El autor. En Jesús, el autor y consumador de la fe. Peleemos, corramos la carrera. ¿Y qué dice Pablo después de que le habló eso a los efesios? Ahora le dice Pablo, yo ya acabé la carrera. Dije que la iba a correr, que ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa en mi vida para mí mismo con tal de acabar la carrera con gozo. Y ahora me está diciendo a Timoteo, he terminado la carrera. Lo que me propuse lo cumplí. Proponte terminar la carrera. Uno de piñón, por favor. 2. No, nomás voy a comer uno. No quiero 2. La fe guardada, la expresión que podemos interpretar de esta forma de la fe guardada, es algo subjetiva. Pero es como estaba afirmando Pablo de alguna manera que él había sido fiel al Señor. Conservó siempre su confianza en Él y en todas sus promesas. Eso es de una manera subjetiva, pero la fe también la podemos ver de una manera objetiva o entender de una manera objetiva, como si se tratara del buen depósito de la palabra que le había sido encomendada. Pablo había defendido y preservado
la sana doctrina y con toda había actuado contra toda perversión o adulteración de la palabra. Pablo había guardado la fe en los dos sentidos. Había sido obediente a la palabra del Señor y había transmitido con fidelidad. Hagámoslo. Transmitamos con fidelidad y seamos obedientes a la palabra. Y por último, la corona. Hace un camino, hace una evaluación de su camino recorrido Pablo, con la fidelidad que había hecho las cosas o había hecho su servicio al Señor. Dice que recibirá la corona. Hijo. Dice, pensando eso, mi alma se llena de gozo. Su alma, no él, su alma. Qué gratificante sería para nosotros decir, ya me voy y voy a recibir la corona. Porque he guardado la fe, porque he acabado la carrera y porque he predicado el Evangelio de la verdad. Que esa sea tu meta. Yo no digo que no estudies, yo no digo que no te prepares, yo no digo que seas bueno, lo que sea, maestro, licenciado, locutor, ingeniero, etcétera, lo que sea, que seas. Sé el mejor, eso sí, siempre en tu lugar, donde tú estés, sé el mejor. Allí donde estés, sé el mejor. Da todo, sé el mejor. Y si no puedes ser el mejor, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios inteligencia, sé el mejor en lo que hagas. Pero sé, y voy a decir una palabra equivocada, incorrecta, pero lo quiero decir de esta manera como para darle cierto peso. Pero sé más mejor, que quede claro que es equivocado. Eso no se dice, no es correcto decir más mejor, no es correcto. Es una falta de ortografía hablar de esa manera. Pero bueno, sé el más mejor en la palabra. En predicar el Evangelio. ¿Ok? Ay, Dios. Dios ha prometido dar la corona a aquellos que terminan fielmente el ministerio que les ha sido encomendado por el Señor Jesucristo. Y esta idea aparece en varios versículos del Nuevo Testamento. Solamente te los voy a leer rápidamente para irme lo más rápido posible. Y es 1 Corintios, anótalo si quieres, 1 Corintios 9:25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Colosenses 2:19. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor en su venida? Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Primera de Pedro 5:4. Que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y Pablo dijo, voy a recibir. ¡Wow! ¡Qué envidia! Que eso no que quede nomás en un pasaje bonito y en una expresión satisfactoria, hermano, sino que sea
tu meta. Que sea tu meta. Que sea tu objetivo de vida. Que sea tu meta de vida. Que recibas la corona. Pero para eso necesitas ponerte el carácter. Y este testimonio no es jactancioso. ¿Por qué? Porque él sabe que si ha podido llegar al fin de la carrera ha sido por la gracia de Dios. Y algo que también nosotros debemos entender. Nuestro objetivo, nuestra meta de vida, que sea terminar la carrera, pero de que de la mano de Dios, glorificando su nombre en todo tiempo. Sí, Pablo se esforzó, claro. Y Dios dejó obras en él, sí. Pero la única forma de terminar la carrera, amado, es de la mano de Cristo. De otra forma, nunca lo íbamos a poder lograr. O más bien, nunca lo vamos a poder lograr. En los antiguos Juegos Olímpicos, que se celebraban por primera vez en la ciudad griega llamada Olimpia, por eso son Juegos Olímpicos, digo por si no lo sabías, ¿verdad? Un poco de historia. A los vencedores se les concedía la distinción de una corona que consistía en un cerco de ramas de lino. ¿Alguna vez lo has visto? Ok. También Roma, al general victorioso que regresaba de la batalla, se le distinguía con una corona triunfal de laurel. Y Pablo por eso está utilizando la misma ilustración. Pero él habla de una corona, ¿de qué? ¿De olivo? No, habla de una corona de justicia. ¿Y qué quiere decir eso? Algunos han pensado que esa corona de justicia consiste en la justificación del pecador, es decir, la recompensa de la vida eterna para aquellos que terminen la carrera cristiana fielmente. Pero esta interpretación, amado, haría que la salvación fuera obtenida por obras y no por gracia, ¿verdad? Y la palabra nos enseña que no es por obras, sino es por gracia, sino dice Efesios 2, 8 y 9. Entonces, ¿qué es? Es una corona que se entrega justamente, es decir, porque se ha ganado en justicia, como una recompensa por el servicio fiel. Es decir, ¿nos van a dar una corona físicamente? No. No nos van a poner una corona cuando lleguemos al cielo. La corona va a ser la cereza del pastel de la salvación y de la vida eterna que vamos a tener, porque por justicia llegaremos a ese lugar. Es decir, busca primero su reino y su justicia, y todo lo demás te será dado. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de vivir en justicia, arrepintiéndonos todo el tiempo, buscando la santidad, creyendo en que Jesús es el único camino a la verdad de la vida y viviendo una vida como cristianos. Y cuando muramos, recibiremos la corona de la justicia, es decir, seremos salvos por gracia, no por obras. Y por último termina diciendo Pablo, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Bueno, es el último
eslogan, ¿verdad?, que suelta ahí Pablo, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y Pablo así lo hace como metáfora. La figura es muy gráfica para que pensemos en aquel atleta que termina la carrera y mira hacia arriba al estrado donde está el juez y ya tiene preparada la corona, ¿verdad?, de laurel, y se la van a ir a poner en la cabeza, o esa medalla de oro, de bronce o de plata que se pone, se le cuelga al que gana el evento, ¿no? Pablo lo hace muy gráfico y lo trata de que sea así para que se vea que de alguna manera vamos a recibir un premio, como para que nos dé aliento. Pero la confianza, amado, que Pablo tenía, la tenía puesta en Jesús, puesta en el Señor, no en la corona. Él hace alusión a ello porque él ya terminó. Y le hace alusión a Timoteo para que Timoteo también sienta un deseo de lograr terminar la carrera. Y por eso te lo digo esta mañana, para que también te dé un deseo de terminar la carrera. Pero muestra, ¿verdad?, dice, la cual me dará el Señor juez justo. Y si yo vivo en justicia, entonces seré o soy justificado por un juez justo. Nada podemos lograr sin Cristo, amado. Está tomando a Dios como ese árbitro supremo en quien no hay injusticia, solo justicia, porque no comete errores, porque no falla, porque no cambia. Porque Él dijo que lo va a hacer y lo va a hacer. Porque lo que ha prometido lo cumple. Porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores que habla verdad, pero también aplica justicia. Vamos rápidamente a Romanos 14:10. Y ya denme un segundo y yo entro. Bueno, 10. Vamos a Romanos 14:10. ¿Qué dice Romanos 14:10? Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así es que no podemos ser arrogantes, no podemos decir que, oh, sí, yo voy a recibir corona de la justicia porque yo soy justo y ya terminé la carrera y bla, bla, bla. No, ¿por qué juzgas? ¿O por qué te crees más que alguien? ¿No? Amado, el hilo entre la arrogancia y la fe en Cristo es tan delgado que se puede romper en cualquier momento, y nosotros pensar que por nuestras obras, por lo que hacemos, porque buscamos santidad, porque nos arrepentimos y porque muchas cosas que tratamos de hacer, que no es solamente más que dones de Dios, todos son dones de Dios. La santidad es un don de Dios, la fe es un don de Dios, la justicia es un don de Dios, el amor es un don de Dios, la paz, la tranquilidad, el dominio propio, la paciencia, la benignidad, la templanza, todos esos son dones de Dios. Nosotros no los podemos obtener por nuestra cuenta. Nosotros no podemos sumarle, como dijo Jesucristo, alguien le puede sumar un codo a su estatura. No podemos nosotros. Esos son dones de Dios. Así es que si nosotros nos volvemos arrogantes pensando que porque hacemos, que nos portamos muy bien y bla, 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 muchas cosas que te puedo decir, por eso tienes beneficios, rompe eso de tu vida. Todo lo que logremos será por la voluntad y por la soberanía de Dios.
purificados por la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Es que sin arrogancia, por favor. Pablo fue tratado injustamente muchas veces. Y sin embargo, él nunca trató de manera injusta a nadie. Y termina el último punto diciendo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ahora Pablo incluye a todos los demás. Porque este pensamiento también tiene que llenar de consuelo a todas aquellas personas que, al igual que Pablo, sufren injustamente por predicar el Evangelio. Amado, cuando esta esperanza esté viva en nosotros, va a provocar una influencia santificadora y nos va a ayudar al mismo tiempo a sostenernos en pie, no importando las adversidades. Y te dará el deseo de terminar la carrera. Pero eso solamente lo podemos lograr en Cristo. Solos no podremos lograr nada. Y de verdad yo deseo y espero que esta enseñanza haya sido de mucho ayuda a tu vida. Y que Dios ponga en tu vida tanto el querer como el hacer. Nunca olvides que el camino es difícil y estrecho. Si estás caminando en un camino fácil, desde la grande y fácil, cuidado, puedes estar caminando, o más bien no puedes, cuidado, estás caminando en el camino equivocado. Y ahí no hay corona, ahí no hay vida eterna. Ahí no hay ninguna promesa de Dios. El camino amplio y fácil no es de Dios, es del diablo. El único camino que es de Dios es el estrecho y el difícil. Y si tú no estás caminando ese camino, pídele a Dios que te meta a ese camino, que te ayude a meterte a ese camino para poder cumplir la carrera. Otra vez te lo recuerdo, el Evangelio no es para cobardes. Porque el reino es de aquellos que lo arrebatan. En oración, en justicia, en verdad y de la mano de Dios. Amén. Qué difícil es esto. Pero vienen a mi mente aquellas palabras que le dijo lo malo que nomás vieron las palabras y el nombre, ¿no? Y tengo que nacer, tengo que entrar de nuevo a la mujer, a mi mamá, a la mujer para nacer de nuevo. ¿Y qué le dijo Jesús? Nicodemo. Nicodemo, alguien tenía que decir el nombre. Mi tocayo. Que tenía que nacer de qué? De agua y de qué? Espíritu. Espíritu. ¿Y qué le dijo? Porque para los hombres es imposible, pero para Dios no hay imposibles.
Así es que, amado, mientras estemos vivos tenemos esperanza de lograr la carrera, porque de la mano de Dios todo es posible. Ay, Señor. Acompáñame a ver. Señor, en tus manos está nuestra vida, Señor, y la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros nietos, de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Padre, te pedimos que nos des ese carácter para predicar tu palabra en todo tiempo. Que nos dé, Señor, esa sabiduría y entendimiento para hablar a aquellos que se están perdiendo de tu verdad. Que quites de nosotros la cobardía. Que quites de nosotros esos pensamientos en donde creemos que se van a enojar, nos van a dejar de hablar y muchas cosas van a pasar. Pues que suceda si tiene que suceder, si esa es tu voluntad, pero que se vuelvan cristianos. Ya habrá su momento en que las amistades se reconciliarán. Pero si tengo que perder un amigo, tengo que perder un hermano para que se salve, que así sea, Señor. En el camino se restaurarán las relaciones, porque un hijo tuyo siempre perdonará y volveremos a ser amigos, hermanos y todo lo demás. Dios, que no me avergüence yo de hablar el Evangelio, que no me avergüence de predicar tu palabra en todo tiempo. Dame, Señor, ese carácter para hacerlo. Y perdóname, Señor, porque he dejado de hacerlo, perdóname porque he desviado mi camino y no he hecho lo correcto delante de ti. Ayúdame a serte fiel, ayúdame a no fallarte, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Que mantenga yo, Señor, esa vida real cristiana, que mantenga yo, Señor, ese perfil de hijo tuyo. No me sueltes de tu mano, Señor, porque yo sé que solo no puedo cumplir la batalla, solamente de tu mano, Señor. No puedo pelear la batalla si no estoy asido a ti. Ayúdame, Señor, a orar todos los días, pidiéndote tu favor y tu bondad y tu misericordia. Que no se me olvide que solamente en ti todo es posible. Señor, quita toda posible arrogancia que me quiera venir por haber cumplido alguna meta. Yo quiero terminar la carrera, no metas. Que sea así, Señor. Quita de mí toda arrogancia, todo pensamiento equivocado en que yo tengo algo bueno que dar. Yo no tengo nada bueno que dar. El único bueno eres tú. Y de tu palabra y de tu mano, Señor, y con tu palabra podré terminar esa carrera. Señor, gracias por todo. Gracias por este amor, gracias por esto que misericordia, por esto que nos das sin merecer. Y gracias por estos tiempos en los que podemos entender que nos falta mucho camino por recorrer, pero que hemos aprendido que de tu mano lo podremos lograr. Gracias, Señor. Gracias, y bendice a cada uno de mis hermanos en este lugar, Señor. Bendice de sus vidas, bendice sus finanzas, sus trabajos, a sus familias. Guárdame, Señor, en todo momento, en todo camino. Pero sobre todo, Señor, que tengan un encuentro contigo en este tiempo y puedan tener ese valor de soportar el predicar el Evangelio. Y no digo soportar porque sea malo, sino digo soportar porque sabremos que habrá tribulación, que
que habrá situaciones difíciles, que habrá amigos o familia que nos dejarán de hablar, pero que tú en tu infinito amor los harás salvos y entonces esas relaciones volverán a ser, como siempre, de tu mano y con tu amor. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre del único hombre que es Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Gloria al Rey de Reyes.